un criador de ganado de mediana edad, había pensado que su destino era la soledad eterna, hasta que 4 mujeres apaches llegaron pidiendo cobijo al menos por una noche. Antes de empezar la historia, recuerda dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. La tarde caía con un frío seco que cruzaba la llanura abierta, mientras el sol se escondía lentamente detrás de las lomas rojizas, dejando el cielo pintado de un naranja gastado que se deslavaba hacia el gris. Arden Coldthorne caminaba por el patio de su pequeño rancho con paso medido, arrastrando ligeramente la pierna derecha, esa misma que le quedó lastimada desde un trabajo antiguo, del cual prefería no hablar. Llevaba un balde de agua rumbo al bebedero para el ganado, y el aire seco le raspaba la garganta, mientras el olor a metal frío del techo del granero lo envolvía. La calma que lo rodeaba no era nueva. Era un silencio casi espeso, un vacío construido por años de vivir sin voces ajenas, sin pasos acompañando los suyos, y sin alguien que alterara su rutina. Arden llevaba casi 10 años viviendo solo. Antes de eso, fue pistolero al servicio de otros, aceptando encargos que lo llevaron de pueblo en pueblo, hasta que un día comprendió que aquellas labores le vaciaban el espíritu, más que cualquier herida física. Decidió retirarse, y compró aquel pedazo de tierra, para mantener ocupadas sus manos y ordenada su mente, arreglando cercos, cuidando 2 animales y reparando herramientas sin tener que dar explicaciones a nadie. Allí nada requería confianza, y menos aún vínculos. La última vez que permitió que alguien se acercara demasiado, la pérdida dejó cicatrices que todavía lo despertaban en mitad de la noche, con el pecho apretado y la boca reseca. Vivir en silencio le pareció más seguro. Mientras dejaba el cubo junto al bebedero, vio movimiento en la colina. No era un caballo. Avanzaba demasiado despacio, demasiado irregular. Arden entrecerró los ojos y observó con atención. 4 siluetas se acercaban alineadas con cierta distancia entre ellas, como si temieran ser alcanzadas. Arrastraban los pies y no portaban armas visibles. El cuerpo les pesaba como si hubieran recorrido largas jornadas, sin descanso ni alimento. Se irguió con cautela, pero sin miedo. Eran instintos viejos que se encendían solos. Cuando llegaron al borde de su terreno, las vio con claridad. Vestían faldas desgarradas, mantos rotos por el viento seco, y la piel marcada por la intemperie. Labios agrietados, polvo adherido al rostro y el cabello enmarañado. Eran mujeres apache, sin hombres a su lado. Por la mirada apagada, por el vacío en sus gestos, parecían viudas de algo irrecuperable. Arden reconoció ese dolor, ese cansancio, porque él lo había conocido durante demasiadas noches sin compañía. La más alta adelantó un paso, y aún sostenida por el cansancio, se mantuvo erguida, su voz quebrada, pero firme, pronunció: «Necesitamos refugio por una noche». No explicó de quién huían, ni contó de dónde venían. Solo expresó la súplica, con una dignidad que descolocó por completo al criador. Las demás guardaron silencio detrás de ella. Una, de facciones suaves, apretaba contra su pecho un pequeño bulto envuelto en tela. Otra observaba a Arden con la mandíbula apretada, como dispuesta a interponerse si era necesario. La más joven mantenía la mirada baja, pestañeando con lentitud, exhausta. Arden sintió ese viejo llamado de decisión que conocía bien de su pasado. No se trataba de enfrentar un peligro, rastrear a alguien o defender territorio. Esta vez era distinto. Se trataba de compartir fuego y techo con 4 desconocidas que no solo pedían comida, pedían resguardo, pedían no ser devueltas a la oscuridad. Algo se apretó en su pecho. Dio un paso lateral y abrió más la entrada de la casa. Ellas subieron la escalinata del porche despacio, con las rodillas temblando por el frío. Arden empujó la puerta, y el calor del fogón escapó hacia afuera como un abrazo inesperado. Entraron sin hablar, observando el lugar. Una única habitación, un catre sencillo a la izquierda, una mesa rústica al centro,
estantes con mantas dobladas y herramientas acomodadas con orden casi obsesivo. Arden cerró la puerta detrás de ellas y, sin preguntar nada, les permitió sentarse, porque entendió que había momentos donde no hacía falta entenderlo todo para hacer lo correcto. Y aquella noche era uno de ellos. Arden Colethorn cerró la puerta tras ellas y se quedó junto a la entrada, dejando que tuvieran su propio espacio sin imponerse. No sabía qué esperaban de él. Tampoco sabía cuánto estaba dispuesto a ofrecer más allá de lo esencial. Aún así, se dirigió hacia la estufa. Retiró la tapa del guiso que había quedado del día anterior y lo colocó sobre la mesa de madera. Puso 5 tazones sencillos y luego volvió a apartarse, permitiéndoles decidir el momento. No trató de tranquilizarlas con palabras, ni les lanzó preguntas. Había aprendido que las personas que caminan tanto y cargan tanto dolor no necesitan ser interrogadas. Necesitan calor, comida y silencio sin amenazas. Las mujeres se acercaron con cautela, moviéndose con rigidez, con los dedos temblorosos al servirse un poco de guiso caliente. El sonido de las cucharas golpeando los platos resonó suave, casi tímido, dentro del cuarto. La mujer que parecía liderarlas, más tarde sabría que se llamaba Ta. Comió sin prisa, observando entre bocado y bocado, no con recelo, sino con cálculo sereno. Arden cruzó la mirada con ella un instante, luego la apartó por respeto, comprendiendo que no era momento de hurgar en sus historias. En la expresión de Ta había partes rotas, decisiones duras, y una carga que no pertenecía a una sola persona. Arden reconoció esa tensión en la mandíbula, esa que llega tras demasiadas noches eligiendo resistir en lugar de descansar. Otra de las mujeres, la de facciones más suaves, soltó un suspiro largo, apenas el calor llegó a su estómago. La más alta permaneció alerta, vigilando puertas y ventanas con el mismo instinto que él desarrolló después de años de trabajos peligrosos. La más joven, que no debía pasar de los 20, se acomodó junto a la pared abrazándose a sí misma, dejando que el frío abandonara su cuerpo poco a poco. Arden arrastró un viejo colchón enrollable hasta la estufa, se dejó caer sobre él, y sintió como la luz tenue de la lumbre iluminaba sus nudillos marcados y sus botas gastadas. El cansancio del día le pesaba, pero no cerró los ojos. Se quedó escuchando los nuevos ritmos de respiración que llenaban el cuarto. No eran respiraciones tranquilas aún, pero tampoco eran agónicas. Entendió entonces cuánto tiempo había pasado desde que compartió techo con alguien. Una parte de él se sentía incómoda, no por el riesgo, sino por el cambio inesperado. Otra parte se encendió, algo que no sentía desde hacía años. Propósito. No sabía qué buscaban ellas realmente, pero percibía que no solo estaban huyendo de hambre y frío, había algo más detrás de sus pasos. Un peligro latente, un asunto que todavía no se resolvía y que tarde o temprano alcanzaría su tierra. Ignoraba por qué habían elegido precisamente su rancho. No sabía si estaba listo para lo que su presencia traería, pero sintió un compromiso silencioso nacer en su interior, algo que no pidió, pero tampoco quiso rechazar. El viento golpeó las contraventanas. Ta giró el rostro hacia el sonido con la mandíbula tensa, y después, lentamente, relajó los hombros. Las demás la imitaron, como si su calma fuera señal de que por fin podían bajar la guardia. Arden miró el techo, dejando que el calor del fuego se le extendiera por las manos. Por primera vez desde hacía muchos años, el silencio de la casa no era hueco. No resonaba vacío entre las paredes. Y aunque no lo dijera en voz alta, supo que algo había cambiado. Esa noche no era una noche más. La mañana llegó sin previo aviso, con una luz gris pálida extendiéndose sobre el corral. El frío del amanecer se coló por las rendijas de la madera vieja. Arden se despertó antes que ellas, acostado aún sobre el colchón junto a la estufa. Abrió los ojos lentamente, dejando que la vista se ajustara a la penumbra. El fuego había quedado reducido a brasas débiles bajo los troncos ennegrecidos. Le dolía la espalda por el piso duro,
Pero no se quejó. Prefería escuchar. 4 respiraciones distintas llenaban la casa. Ninguna agitada. Ninguna temerosa. Aquello le confirmó que habían dormido mejor de lo que se atrevían a admitir. Arden se incorporó con cautela para no despertarlas. Se puso las botas con movimientos silenciosos y caminó hacia la puerta. Al abrirla, el aire frío le golpeó la cara. La escarcha pintaba los postes del corral como si fueran líneas blancas recién trazadas sobre la madera. Amanecía un día duro, pero diferente. Había compañía bajo su techo. Y aunque aún no sabía qué implicaría, cerró la puerta despacio, como cuidando que aquel breve refugio no se rompiera antes de tiempo. Bajó del porche con cuidado, apoyando el peso sobre la pierna lastimada. El frío le endureció la articulación, pero caminó sin detenerse, con esa paciencia adquirida después de años acostumbrándose al dolor. En el corral, los caballos se movieron inquietos, exhalando pequeñas nubes de vapor blanco en el aire helado. Arden Colethorne revisó la tranca de la entrada, añadió un puñado de alimento a cada comedero y acarició el hocico del caballo más viejo, ese que llevaba años acompañándolo. Mientras hacía sus labores, su mente volvió a las mujeres que dormían dentro. Pensó en por qué habían llegado caminando, qué las había obligado a cruzar tanta tierra abierta, y por qué ninguna mencionó maridos, familia o destino. No esperaba respuestas inmediatas. Sin embargo, intuía que su llegada no era casualidad. De regreso al porche, la vio allí, de pie en el umbral, silenciosa pero completamente despierta. El cabello trenzado caía suelto por su espalda, y llevaba una manta envuelta en los hombros, como si fuera su único escudo contra el amanecer frío. Sus ojos recorrieron el terreno con exactitud, no admirando la vista, sino evaluando su entorno como quien confirma que nada amenaza. Arden se detuvo a unos pasos, dándole espacio. No era miedo lo que veía en ella, era disposición. Estaba lista para el día, lista para lo que viniera, lista para ubicarse después de demasiado tiempo, viviendo en modo de supervivencia. «Puedes salir si quieres», murmuró él, con voz áspera todavía marcada por el sueño. Ta bajó un escalón del porche, rozando las tablas frías con los pies descalzos, y mantuvo la manta ceñida a su cuerpo. No respondió de inmediato, simplemente observó la línea del horizonte, y luego fijó la vista en los caballos, los contempló unos segundos, y soltó un suspiro tenue, como reconociendo que, aunque fuera por momentos, estaba a salvo. La puerta volvió a abrirse, y Nomi asomó el rostro. Su expresión era más suave, menos en guardia. Parpadeó por el contraste del aire helado, salió envuelta en un rebozo delgado, y avanzó despacio, con un temblor leve en las manos que intentó disimular. Después apareció Sonny, alta, firme, llenando el marco de la puerta con su porte vigilante. La última fue LRA, frotándose los brazos para quitarse el frío, aún medio adormilada. Arden no se acercó más. Se recargó en el poste del porche y les permitió ocupar el espacio a su ritmo. Después de tanto miedo acumulado, cada quien necesitaba su propio instante para entender dónde estaba. Entró nuevamente en la casa, encendió bien la estufa y puso agua a calentar. Una por una, volvieron atraídas por el calor. Él preparó un desayuno sencillo. Avena con agua caliente, colocó 5 tazones sobre la mesa y se sentó al extremo para que no se sintieran arrinconadas. Mientras comían, el ambiente cambió. La tensión de la noche anterior se disipó y apareció algo distinto, delicado, pero real. Un respiro de seguridad. Ta fue la última en terminar su ración. Al colocar el tazón, habló por primera vez desde su llegada. «No teníamos pensado detenernos aquí», dijo. «Pero necesitábamos elegir un sitio antes de que cayera la noche». Arden la miró sin exigir detalles. «Pueden quedarse durante el día», respondió con calma. «Hace frío. Necesitan recuperarse». Sonny entrecerró los ojos,
no para juzgarlo, sino tratando de descifrar su intención. Lo observó como lo haría alguien con experiencia, como si midiera su honestidad. Arden no se alteró. La confianza no se exige, se gana con acciones. LRA quiso servirse un poco más, pero dudó, esperando permiso. Arden acercó la olla sin decir nada. Ella se sonrojó, tomó otra porción y finalmente relajó los hombros. Cuando terminaron, cada una ocupó un rincón del espacio, procurando no estorbar. Nomi dobló las mantas. LRA lavó los tazones. Sonny revisó las ventanas y esquinas de la casa, como aprendiendo su estructura. Ta se quedó en el umbral, observando a Arden cuando él salió a partir leña. Él levantaba el hacha con un movimiento firme, constante, rompiendo el silencio con cada golpe. Ta observó su forma de trabajar, y luego se acercó, levantó pedazos de corteza caída y despejó el área sin hacer ruido. No buscaba halagos, simplemente colaboraba. No tienes que ayudar, dijo Arden sin mirarla. Debemos hacerlo, respondió Ta. Estamos usando tu espacio. No sonaba como disculpa, era sensatez. Y él respetó ese gesto. Sonny se unió poco después, apilando los troncos partidos con precisión. Nomi barrió el porche con una escobita que encontró junto a la puerta. LRA se movió entre la cocina y la entrada, asegurándose de que todo quedara limpio. El rancho, que normalmente solo contenía soledad, comenzó a llenarse de pequeños sonidos. Leña chocando, pasos suaves, movimiento ordenado. No era ruido, era compañía. Y aunque no lo dijeran, cada una sabía que ese día en tierra ajena era el primer respiro verdadero después de mucho tiempo huyendo. LRA se acercó al corral, manteniéndose a una distancia prudente, mientras observaba a los caballos con una curiosidad serena y respetuosa. El rancho, que normalmente dormía en un silencio inmóvil, comenzó a llenarse de movimiento pausado, sin prisas, sin ruido excesivo. La presencia de aquellas mujeres modificaba el ambiente sin estridencias, pero de forma evidente. Arden Colethorne se detuvo cuando vio a Ta mirando hacia el horizonte nuevamente. No contemplaba el paisaje por gusto. Estaba calculando algo en su mente. Caminos posibles, amenazas aún no disipadas, asuntos que no habían quedado atrás del todo. Lo que las había empujado hasta esa tierra todavía no se había resuelto. Él no preguntó, pero percibió el peso de su situación acercándose cada vez más, como si la realidad que les seguía estuviera alcanzándolas. A medida que el sol subía, Ta habló de nuevo, con un tono bajo, casi cansado. No estamos seguras de cuánto tiempo podremos seguir moviéndonos. Arden escuchó sin interrumpir. Todavía no era una petición directa, pero sus palabras apuntaban hacia ello. Ta continuó. Dejamos atrás todo lo que conocíamos. No queremos causar problemas. Arden apretó la empuñadura del hacha entre los dedos, mientras respondía en voz baja. Los problemas encuentran a la gente sin que uno los busque. Ta sostuvo su mirada un largo instante. Ya no había miedo en sus ojos, solo cansancio mezclado con esa terquedad que nace de la supervivencia. Dentro de la casa, LRA soltó una risita breve, por algo que Nomi comentó. Un sonido pequeño, frágil, pero lleno de esperanza. Arden regresó a la pila de leña, sabiendo lo que aún no se atrevía a pronunciar. No habían llegado ahí por azar. Algo, quizá la misma tierra, las había traído hasta él, y comenzaba a comprender que su soledad no iba a seguir intacta. La mañana avanzó con una luz más fría, más firme, mientras un banco espeso de nubes se acumulaba sobre el rancho apagando los colores del campo. Arden salió con un rollo de soga al hombro, dispuesto a revisar el cercado del lado oeste antes de que el viento aumentara. El aire pesado, con olor a humedad, anunciaba que el clima estaba por cambiar. Los caballos se agitaban dentro del corral, moviendo la cabeza inquietos, como si notaran el cambio antes que él. Antes de llegar al granero, vio a LRA junto a la entrada del corral. No avanzó. Lo miró con una mezcla de timidez y curiosidad.
Su cabello caía suelto, peinado con prisa, pero todavía con nudos en las puntas producto del viaje. Cuando notó que Arden la observaba, se enderezó como si no quisiera parecer desocupada. Alzó la mano levemente hacia los caballos, pidiendo permiso sin hablar. Arden le indicó con un gesto corto hacia la yegua que estaba más cerca. LRA se aproximó con paso decidido, sin imponerse, pero firme. La yegua olfateó sus dedos y se calmó enseguida. Los hombros de LRA se relajaron al sentir la respuesta del animal, y lo acarició con movimientos suaves y diestros. Arden reconoció la familiaridad en ese gesto. No era alguien nueva en el trato con animales. Fuera cual fuera su vida antes de llegar allí, había implicado cuidado paciente y silencioso. Mientras LRA atendía a la yegua, Arden entró al granero y tomó un martillo y algunos clavos. Al salir, la puerta crujió, y esta vez vio a Sonny parada a unos metros, con los brazos cruzados y la mirada fija en la línea que marcaban los árboles. No vigilaba el rancho, vigilaba el mundo fuera de él. Arden había visto ese comportamiento antes, tanto en rastreadores como en antiguos soldados. Personas que no creen que un amanecer tranquilo signifique seguridad real. ¿Esperas a alguien?, preguntó Arden con tono neutro. Sonny negó apenas con la cabeza. Solo quiero asegurarme de que nada nos siguió. Él no insistió. La dureza en su voz era aviso suficiente de que no estaba lista para dar explicaciones. Siguió caminando hacia el extremo del vallado. Instantes después, sintió pasos detrás de él. Al girar, encontró a Ta acercándose, manteniendo cierta distancia respetuosa. Su postura era firme, aunque su mirada dejaba ver la falta de sueño. «Yo ayudo», dijo, simplemente. Arden le alcanzó un par de guantes. Ella se los puso sin pensarlo 2 veces. Empezaron a revisar el cercado sin necesidad de hablar. Él clavaba tablas sueltas. Ta despejaba ramas y hojas del suelo, a ratos mirando hacia el arroyo, como si esperara ver algo en movimiento. Trabajaron en silencio, moviéndose como si hubieran hecho equipo durante años, y mientras el día avanzaba, el rancho dejó de sentirse como un refugio pasajero, para convertirse en un lugar al que ellas pertenecían, aunque fuera solo por ahora. Su atención no era nerviosa, era adquirida con los años. Era el tipo de alerta que nace cuando alguien aprende que los paisajes silenciosos esconden cosas que los ojos comunes no ven. Mientras trabajaban, Arden Colethorne apartó la vista del cercado y observó fugazmente el rostro de Ta. Ella no era frágil, ni mostraba temor hacia aquellas tierras, ni hacia él. Su fortaleza no era escandalosa, era silenciosa. Sin embargo, en su mirada aún reposaba un cansancio profundo, como si cargara una lucha que todavía no terminaba y que prefería no explicar. Llegaron al tramo del terreno que quedaba más cerca del arroyo. Ta se detuvo y se inclinó, arrodillándose sobre la tierra húmeda. Con la mano despejó un área de suelo removido. Su semblante se endureció con concentración. «¿Qué es?», preguntó Arden, acercándose sin invadir. «Una huella», contestó ella bajito. «Vieja, pero no es nuestra». Arden se agachó junto a ella. El rastro era tenue, casi borrado por el viento y por animales que pasaron después, pero él sabía que no pertenecía a nadie de su rancho. Sintió un peso frío en el pecho. No era miedo. Era la certeza de que alguien había estado observando más de lo que parecía. «¿Cuánto tiempo?», susurró Arden. «2, quizá 3 días», respondió Ta. «Es difícil asegurarlo. La lluvia de anoche borró los bordes». Arden se incorporó despacio. El aire parecía más denso, como si el campo entero hubiera percibido también esa evidencia. Nada se movía entre los árboles. Pero la sospecha ya estaba ahí. De regreso a la casa, Nomi había calentado agua sobre la estufa. El olor del caldo llenó la entrada. Levantó la vista cuando entraron, mostrando alivio al comprobar que regresaban intactos.
Lera llegó poco después con las mejillas rojas por haber estado cerca del corral. Algunos pelos de caballo se le habían quedado pegados al rebozo. Sonny se mantuvo junto a la ventana principal, mirando hacia el arroyo desde otro ángulo. Su postura era rígida, no como quien teme, sino como quien se juró no ser sorprendida otra vez. Arden dejó el martillo sobre la mesa. «Hay una huella junto al arroyo», dijo sin alterar el tono. «Eso es todo. Solo la verdad bastó para alterar el ambiente». Nomi detuvo la cuchara. Lera se sentó despacio, aferrándose al borde de la silla. Ta no reaccionó con miedo. Aceptó el dato como confirmación de lo que ya intuía. Sonny no apartó la vista de la ventana. «Tal vez no sea nada», añadió Arden. «Puede haber sido un trabajador de algún rancho pasando hace semanas». Ta negó con firmeza. «Ningún ranchero cruza ese tramo. La tierra es demasiado blanda. Se evita ese camino, salvo que alguien quiera ocultar su rastro». Arden asimiló esa precisión sin discutir. No quería exagerar un peligro, pero la seguridad de Ta venía de experiencia real, no de suposiciones. «Los están cazando», dijo él, no como reclamo, sino como sentencia inevitable. Sonny se giró al fin, la mandíbula apretada. «Dejamos atrás a alguien que no acepta un no como respuesta. Si encuentra nuestro camino, no va a detenerse». Nomi tragó saliva con dificultad. Lera bajó la mirada, retorciendo la tela de su vestido. Ta levantó el rostro y dijo con voz firme, pero sin dramatismo: «No vinimos para arrastrarte a nuestra desgracia. Solo necesitábamos un lugar para respirar». Arden no habló enseguida. Conocía esa sombra. Pasó años cargándola. Él sabía que huir nunca es simple, que a veces la violencia no deja espacio para volver atrás. «Están a salvo por ahora», dijo por fin. «Y pase lo que pase, vigilaremos estas tierras juntos». No hubo sonrisas ni alivio exagerado, pero algo cambió. Como si todos entendieran que no había rechazo. Nadie los estaba echando pese a la verdad. El día continuó sobrio. Nomi preparó comida con pulso más firme. Lera regresó al corral y cepilló los animales con paciencia. Sonny recorrió cada borde del terreno, memorizando la forma del lugar. Ta acarreó leña hacia el interior. Era un trabajo sencillo, casi ordinario, pero bajo él existía un pacto silencioso. Esa tierra ya era responsabilidad compartida, y aunque la amenaza seguía allá afuera, dentro del rancho, por primera vez en mucho tiempo, había un respiro real. Los pasos de Ta eran pesados, pero precisos, cargados de un cansancio antiguo que no impedía su firmeza. Arden Colethorn observó cómo todas se movían dentro de su espacio, no como intrusas, ni como invitadas pasajeras, sino como mujeres que intentaban recomponer su vida con cautela, un día a la vez. Por primera vez en muchos años, su rancho dejaba de sentirse como un refugio silencioso destinado únicamente al aislamiento. Ahora parecía el inicio de algo que él nunca había buscado, pero que, inevitablemente, había comenzado a tomar forma. Aquella tarde, el cielo oscureció antes de lo habitual. Las nubes se apilaron sobre las lomas, espesas y pesadas, apagando los colores de la tierra y dejando el ambiente sumido en un silencio tenso. Un viento frío atravesó el rancho, trayendo consigo aroma a lluvia lejana y llenando cada rincón con una inquietud que no hacía ruido, pero que se sentía. Arden ajustó el cuello de su abrigo mientras aseguraba una cuerda en el soporte del granero. El aire tenía otra densidad, más grave, más quieta, como si el mismo terreno presintiera algo. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Una punzada en la nuca que él conocía bien. Dentro de la casa, Ta organizaba herramientas sobre la mesa con una precisión que no era obsesiva, sino propia de quien aprendió a mantener el control cuando todo alrededor se desmoronaba. Cada vez que el viento golpeaba las contraventanas, no se sobresaltaba, se preparaba. Su vigilancia no disminuía con el descanso. Al contrario,
Se afilaba conforme su cuerpo recuperaba fuerzas. Nomi iba y venía entre la estufa y la mesa, preparando una tanda pequeña de pan de elote. No tarareaba como solía hacerlo. Sus manos temblaban apenas cuando el aire aullaba tras los muros, como si los recuerdos de meses huyendo todavía la persiguieran. Para que nadie lo notara, aceleraba movimientos, pero el temblor persistía. Sonny permaneció afuera más tiempo, recorriendo el perímetro con la misma disciplina de alguien que ya ha vivido emboscadas. Cada vez que llegaba a un borde del terreno, se detenía, observaba las barrancas lejanas y luego continuaba. Cuando finalmente regresó al porche, su expresión era firme, no asustada. Había visto que no había nadie, y sin embargo, no confiaba en ese vacío. Lera volvió al corral y cepilló la crin de los animales con pasadas largas y suaves. Susurraba en su lengua madre, casi sin sonido, y los caballos respondían inclinando el cuello con calma. La dureza en su mirada se había ablandado desde que llegaron, aunque todavía se estremecía cuando una ráfaga fuerte cruzaba el corral. Arden se acercó al cerco donde ella estaba. «Te aceptan fácil», dijo. Lera levantó el rostro con un orgullo discreto. «Los caballos no mienten», respondió. «Ellos no esconden su miedo». Aquella verdad le caló hondo. Las personas ocultaban todo, los animales no. Él la dejó trabajar y volvió hacia la casa, donde encontró a Ta, sosteniendo un pestillo roto que